Buenas tardes a todos. Un saludo especial para CRIP, para el doctor Mario Plata. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, participar en estas invitaciones, especialmente cuando se trata de aportar al sector empresarial, a los trabajadores, para el progreso de este país. Bueno, hoy el tema de interés está relacionado con las elecciones presidenciales. Todos sabemos que en una semana y media nos tocará elegir por el presidente de Colombia de los próximos 4 años. Dentro del sector empresarial, en el ámbito empresarial, se están circunscribiendo muchas preguntas de cómo puedes participar, si puedes participar, no puedes participar, los trabajadores pueden opinar, no pueden opinar, cuáles son las limitaciones o cuáles son las restricciones o obligaciones que se tienen en el campo empresarial. Vemos, por ejemplo, las organizaciones sindicales que están opinando, la CUT se inclina hacia un candidato, FECODE también, por citar 2 ejemplos de tantos. También hemos visto videos de grandes líderes empresariales opinando sobre el tema político. Entonces, a muchos les surge la pregunta, ¿qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y ACRIP, siempre pensando en ustedes, junto con Chapman y Asociados, ha decidido aportar al debate y a determinar qué se puede y qué no se puede hacer. Vamos a comenzar por las preguntas básicas. Aquí nos acompaña la doctora Mirna Wilches, quien nos va a ayudar a tratar de responder estos interrogantes. El primer interrogante, el más sencillo, el más fácil que se da para comenzar la discusión, es atinado con el numeral 5 del artículo 59, que establece en el código que no se pueden imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o dificultades o impedirles el derecho al sufragio. Entonces le preguntamos a la doctora Mirna, ¿cuáles serían los consejos, sugerencias o cuál es el alcance que tiene esa prohibición en el ámbito laboral? ¿Qué le podemos decir a los empleadores y trabajadores para aportarles en esta coyuntura? Sí, gracias, doctor Chapman. En realidad son, además de la del numeral 5, que es la que me preguntas, hay 2 provisiones en el Código Sustantivo del Trabajo relacionadas con la participación en política de los empleadores. Y la primera de esas es esta que tú mencionas, que es la del numeral 5 del artículo 59, que dice que los empleadores no pueden imponer a los trabajadores obligaciones de carácter político o dificultarles o impedirles el derecho al sufragio. Esta previsión es clara porque pues, se refiere en forma exclusiva a la imposición de obligaciones o poner trabas, límites o alguna otra carga al trabajador que dificulte el derecho al sufragio. Es decir, se dedica exclusivamente al hecho del trabajador poder ir y ejercer su derecho al voto el día 19 de junio que nos espera. Y tenemos que recordar que este es uno de los permisos obligatorios que tiene todo empleador para otorgar a sus empleados. ¿Qué estaría comprendido en esta prohibición? Por ejemplo, requerir lista de votantes por el candidato de preferencia. Eso obviamente es como imponer una obligación de carácter político. O, por ejemplo, obligar a sus empleados a ser testigos electorales de un determinado candidato presidencial en el que se esté revisando sus sufragios. O que ellos repartan o porten publicidad de una campaña, suscribir cláusulas o compromisos relacionados con la elección. Eso sería básicamente como las formas más comunes en los que estaríamos como empleadores incurso en la prohibición del artículo 59, numeral 5 del Código Sustantivo del Trabajo. Y la otra prohibición que tiene que ver con el tema político está unos numerales más abajo, que es el numeral sexto, un solo numeral más abajo, y esa norma lo que indica es que se prohíbe a los empleadores hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. Yo creo que esta es la más crucial en este momento, o sea, es la prohibición, por decirlo así, más importante o más interesante de esta conversación, porque yo creo que a esto te referías al inicio, ¿verdad? En tu contexto, pues Sí. indicando que muchos queremos pues dar a conocer dentro de nuestras empresas algunas propuestas, entonces creo que esta es la más importante.
De hecho, te me adelantaste a la pregunta corchadora que te iba a hacer, porque es que la primera era la sencilla, era para que los que nos están viendo, los que nos están escuchando, de alguna manera entraran en calor, pero era la sencilla responder. Esta es la difícil de responder. ¿Cuál es el alcance de la prohibición de hacer, autorizar, tolerar propaganda política en el sitio del trabajo? No podemos hacer nada, no podemos decir nada, no podemos opinar sobre un determinado plan de gobierno u otro, no podemos opinar si de pronto un candidato está diciendo que la empresa a la cual nosotros trabajamos considera que no es viable que siga funcionando, o en contra del sector, en contra de acabar las GPS o no acabar las GPS. Se puede decir algo sobre los 40 o 50 billones en tributos, se puede decir algo o no frente al tema de los reparos que hay contra la industria extractiva, llámese carbón, petróleo. ¿Se puede decir algo o no se puede decir algo en el ámbito laboral? Para mí esa es la pregunta crucial, sobre todo porque esa prohibición puede tener una interpretación amplia o una más equilibrada dentro del sistema. Entonces, ¿cuál es su opinión frente a esa pregunta acorchadora? ¿Hasta dónde pueden hacer o no pueden hacer los empleadores frente a esa restricción de hacer, autorizar o tolerar propaganda política en sitios de trabajo? ¿Cuál es el verdadero alcance? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer, doctora Mirna? Bueno, como tú dices, y lo había antes de que tú me interpelaras, es como es la más importante porque, primero, por el momento en el que nos encontramos, estamos a 10 días de la elección, y segundo, porque hay como muchos paradigmas alrededor de esta prohibición. Pero tú recuerdas nuestras clases de derecho en el que nos decían que teníamos que estudiar los elementos esenciales o fundamentales del tipo, de la norma. Y en este artículo, el elemento clave es propaganda política, porque tú bien lo dijiste enfáticamente, la prohibición es hacer, autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo, ¿verdad? Entonces, debemos comenzar por definir qué es propaganda política. Y esa definición está en el artículo 35 de la ley 1745 del 2011, que me voy a permitir leer. Y dice que es toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de los partidos y movimientos políticos, listas o candidatos a cargos de corporaciones públicas, de elección popular, del voto en blanco o de una opción de mecanismo de participación política. Entonces, de acuerdo con esta norma, el empleador no podrá hacer, autorizar ni tolerar que en los lugares de trabajo se coloque publicidad en torno a una campaña presidencial específica y que esa publicidad esté expresada en esos términos, es decir, de inclinación hacia uno de los dos candidatos que existen actualmente para presidente de la República. Un ejemplo sencillo de eso es el empleador que llena sus paredes de la publicidad del candidato de su preferencia. Ese es uno que encuadra perfectamente dentro de esa prohibición. Entonces, frente a esto, pues tampoco podrá, y es una pregunta muy frecuente de nuestros clientes, es si yo puedo otorgar beneficios a los empleados, si van a votar y si gana, por ejemplo, en la primera vuelta era si gana Federico Gutiérrez, ¿verdad? Y frente a esto debemos decir que esa sería una manifestación clara de esta prohibición. Es decir, no, el empleador, según esta prohibición, no podrá otorgar beneficios a los empleados que estén dirigidos a votar por un candidato o a condicionar su causación y pago a que gane uno en específico. Pero ¿qué sí pueden hacer los empleadores luego de haber revisado esta definición? Entonces, los empleadores sí podrán comunicar mensajes que tengan un carácter reflexivo frente a las próximas elecciones. No deberán decir votar por favor por Rodolfo Hernández o por Gustavo Petro, pero sí podrán generar esos espacios en los que ellos pueden comunicar cuáles son los posibles riesgos derivados de los planes de gobierno de uno u otro candidato.
Por ejemplo, indicar si en ellos se identifican posibles acciones que puedan afectar al sector en el que se encuentra el empleador o algún otro tipo de iniciativa que pueda afectar al trabajador y sus familias, sin que esto denote una preferencia o inducción al voto a favor de uno u otro candidato o la proscripción de uno de los dos. Es decir, en la mesa que tengamos con nuestros empleados, no podemos decir, ustedes tienen que votar por Gustavo Petro, ¿verdad? Por Rodolfo Hernández. Tendrán que generar un mecanismo de concientización con el fin de poder instruir a los empleados en lo que debería, según la opinión de los empleadores, ser el candidato pues, que ayudaría a Colombia, que ayudaría al sector, que ayudaría a la sociedad en general. También podrán organizar mesas o espacios en los que el empleador exponga su opinión sobre las prospecciones políticas y sociales, y mucho mejor si se permite que los empleados también puedan libremente manifestar sus opiniones en torno a los temas tratados. Y esto porque enfatizamos la prohibición se circunscribe a hacer, tolerar o autorizar propaganda política, y la expresión escrita o verbal de la opinión política del empleador no es propaganda política, no permite generar una imposición al empleado, y en lo posible, si se hace dentro del diálogo con los empleados, pues sería muchísimo mejor, porque definitivamente contribuye a eso que la OIT llama el diálogo social. Excelente, excelente. Bueno, entonces podemos tener las siguientes conclusiones. Ya la doctora Mirna nos aclaró cuál es el alcance de propaganda política y nos estableció en qué norma se define. También nos señala qué podemos hacer y qué no podemos hacer como empleadores. Y frente a eso hay una conclusión muy importante. En este momento, el sector empresarial, como lo hemos visto en los medios y en diferentes encuestas, es del sector que todavía tiene mayor credibilidad. Y no solo eso, la sociedad le está exigiendo que opine más de los temas de interés, medio ambiente, igualdad de género y también, por supuesto, la política. Entonces yo creo que es importante que desde el sector empresarial sepamos qué podemos hacer. Es importante que nosotros le comentemos a los trabajadores, ya la doctora Mirna nos aclaró que sí se puede hacer, cuál es un programa de gobierno, cuál es el otro, qué programa de gobierno puede poner en peligro tu empresa o cuál no, dentro de lo que se establece en el programa del gobierno, sin promocionar a uno u otro candidato, pero sí referirse a los programas de gobierno. Realmente hay mucho por lo que hablar. Por ejemplo, todas esas prevenciones que hay frente a la industria extractiva, la industria del petróleo y carbón, que hoy representa aproximadamente el 50% de las ventas del país. ¿Qué pasa si el país se queda sin ese porcentaje de las ventas? ¿Afecta solamente al carbón y al petróleo? ¿Nos afecta a todos? ¿Qué pasa con el tema también de las GPS? Si bien es cierto, hay reparos de las GPS, volver al pasado, donde las GPS no funcionaban, no es casi como decir acabar el celular y volver al teléfono fijo, independientemente de que el celular tenga sus problemas. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? ¿Cuál era la reforma tributaria que sacó al ministro Carrasquilla del gobierno? ¿Cuáles son las reformas tributarias que hay? En realidad hay muchos asuntos por los que comentar. La unión, queremos la unión. ¿Cuál es la unión? Hay que creer en el sector empresarial, no hay que creer en el sector empresarial. Muchos, definitivamente, empleadores, muchos temas por los que hay que conversar con los trabajadores y, como lo dice muy bien la doctora Mirna, dentro del diálogo social. Construyamos una mejor sociedad y para eso hay que opinar. Realmente nos queda muy claro todo este asunto. Agradecemos nuevamente a CRIP abrirnos este espacio para nosotros, para Chapman y asociados, para la doctora Mirna y para mí. Siempre será un gusto estar acá. De acuerdo, Charles. Bueno, espero que la charla haya sido, el diálogo que hayamos tenido tú y yo, haya contribuido a que los empleados pues tengan una mayor, los empleadores, perdón, tengan una mayor claridad frente a lo que pueden y no pueden hacer, y definitivamente sí podemos expresar nuestras opiniones, sí podemos instruir a nuestros empleados en lo que consideremos que es prudente para nuestro país. Y bueno, los que así lo quieran, creo que un sentido mensaje podría ayudar a que los colombianos escojamos el mejor presidente
para nuestro país. Muchas gracias. Sí, mira, incluso yo creo que el mensaje tuyo ha sido tan claro que permite de decirle a los mismos trabajadores y que los mismos trabajadores también le informen a los otros trabajadores, porque pues se puede hacer tanto del empleador hacia el trabajador, directivo y mando, y también trabajadores dentro de ese entorno. Entonces yo creo que el tema queda muy claro y bueno, por favor, la sociedad está pidiendo a los empleadores que opinemos de los temas. Somos una de las instituciones con más credibilidad en este momento y no nos podemos quedar sin opinar. Gracias.